se ha derramado sobre nosotros un sueño profundo. Han cerrado nuestros ojos. Pero si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no le hubiera permitido la entrada. Por eso hay que estar atentos. Ya no podemos continuar distraídos, corriendo en un laberinto que no conduce más que a nuestra destrucción. Es hora de levantar nuestras cabezas y cumplir nuestra misión. Esto es Misión Despertar. Muy buenas noches, queridos amigos de Misión Despertar. Bienvenidos a otra transmisión más a través de jltradio.com. Ya en vivo, ya estamos en vivo, jueves 9 de la noche, 9:02 minutos, hora local de la ciudad de Miami. Les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en vivo a través de todas las plataformas digitales de la radio en vivo JLT Radio. Les habla Felipe Alfonso, presenta el programa de Misión Despertar. Y hoy la mesa full, la mesa llena, y promete temas bastante interesantes. Si nos siguen en las redes sociales sabrán cuál es el tema del programa de la noche de hoy. Si no, les dejo saber cuál es el tema de la noche de hoy. Bien interesante, bien enigmático, bien milenario, bien histórico. Todavía existe y con grandes misterios. ¿Te has preguntado en algún momento sobre el antiguo Egipto? Entre todas las pirámides, la Esfinge. Sí. Esa estructura con una enorme cabeza sobre un cuerpo de estructura, una estructura de un cuerpo que simula un león, que por un momento de la historia estuvo oculta con las arenas del desierto y que vuelve otra vez en los últimos tiempos a través de Napoleón, cuando las emigraciones francesas napoleónicas a Egipto. Pues sí, queridos amigos, hoy vamos a estar hablando sobre el enigma de la Esfinge, la gran Esfinge de Egipto. ¿Qué secretos guarda? ¿Por qué fue construida? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Por qué está ahí? Bueno, todo eso nos lo va a revelar el maestro de la mesa, el profesor Guillermo Klepash, que ya está preparando todo para ilustrarnos e instruirnos, por cierto, no solamente con información, sino con bastantes imágenes de soporte. Por cierto, les invito, queridos amigos, a que sintonicen el programa, no solamente hoy en vivo, sino en cualquier momento. Está todo el programa Misión Despertar disponible en la plataforma de jltradio.com, de la cual pueden también entrar y disfrutar de los programas anteriores a este. Por cierto, les recomiendo el programa de la semana pasada. Tuve buenos comentarios, así que voy a extender las felicitaciones a Guillermo con el tema de Halloween. Así que disfruten de ese programa. Sí, no me mires así. Me comentaron que porque no se hizo un programa con todos los detalles, pero bueno, eso lo hablamos en otro momento. El tema de hoy, cámara secreta debajo de la gran Esfinge. ¿Sí? Se habla, se dice, inclusive hoy en día, aunque lo nieguen, muchos científicos, sobre todo autoridades de Egipto, niegan esta realidad, pero a muchos y dan testimonios y hay registros de que debajo de la estructura conocida como la Esfinge hay cámaras secretas. Y nada más y nada menos, quienes más lo revelan son aquellos que más estudian estos misterios, como son la Gran Hermandad o la Gran Orden Masónica y los hermanos Rosacruces. Así que el tema de hoy promete. Los invito a que se pongan cómodos, disfruten de estas 2 horas de programa. Y antes de iniciar vamos a dar comienzo a la presentación de la mesa. Empezamos con las damas.
Eileen. Buenas noches a todos. Qué rico que estés con nosotros. Gracias. Hoy, qué bueno. Me perdí un programazo. Sí, estuvo muy, muy bueno. Sé que te dio miedo al principio con el tema de los niños de ojos negros. Mucho miedo. Pero mira, el tema de Halloween estuvo muy bueno. Me comentaron que por qué no se dedicó a un programa con más detalles, con más información, porque muchos desconocen el origen de esta festividad que hoy en día es Halloween y tiene otras connotaciones. Y hay muchos elementos, de eso nos instruyó Guillermo en esa noche, de cómo a través de los tiempos se le ha ido agregando más y se ha creado este gran festín que no tiene nada que ver con lo original y lo ancestral que es el Halloween. Así que... Sí, la verdad que no a principio dije, ay, no puedo creer que no voy a estar ahí para asustarme un poquito más pero y mira, no poder dormir, pero sé que el programa estuvo buenísimo, sí, que la aceptación fue espectacular, sí, que todo el mundo estuvo activo, que sí, estuvo el chat candente, así que como siempre, Guillermo, gracias por todo lo que nos traes, por hacernos despertar y a ustedes buenas noches y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Sí, yo sé que al principio con la primera parte, yo sé que estabas con temor y miedo. Sí, me da miedo. Pero la segunda parte tiene que ver también con tus orígenes de una reencarnación anterior, porque acá nuestra compañera de mesa tiene reencarnaciones celtas, así que tú lo sabes, tú has conectado con ese Sajín, con esa vibración Sajín de la naturaleza celta, bien, bueno, que está todavía estos días esa energía. Sí, esa energía está. Pero ¿te preparaste para el tema de hoy? Sí, me preparé, pero estoy muy deseosa de escuchar lo que Guillermo tiene para ¿Verdad? nosotros. ¿Verdad que enigmático? Sí, totalmente. Yo pensé totalmente. mucho en ti. Yo dije, este es un tema que le fascina. Es que a mí me encanta, ¿sabes lo que me encanta? Saber que, pensar que sabemos, estar en la escuela y que nos enseñen lo que supuestamente está ahí y después darnos cuenta de que no es, Sí. o que puede ser otra Sí. cosa. La posibilidad de que pueda ser algo diferente. Tú acabas de decir la escuela, sobre todo cuando se estudia historia del arte. Claro. E historia también nos enseña del antiguo Egipto. Pero hoy vamos a escudriñar dentro de esos misterios. Hoy vamos a instruirnos, pero también a navegar en esa gran historia de la Esfinge. Guillermo Klepash. Felipe Alfonso, muchas gracias. Llénanos con... No, ya estaba por irme y volver dentro de media hora. No, es que... ¿Verdad, somos dos. Dije, bueno, se acabó, ya no participo del programa. No, es que me alegra que me dijiste lo del programa pasado porque lo que traje es lo que hay, no hay más. No hay más. Lo de los niños de ojos negros, eso es todo lo que hay. El resto es ruido, invento, y como acá traigo lo que habíamos hablado, lo más serio que encuentro. Sí, lo que habíamos hablado. Hasta ahí llegó. Hasta leyenda urbana. Claro, no hay más. No había para otra hora de lo mismo. No, pero con el tema de Halloween me gustó muchísimo. Muchas personas y tiene que ver porque los niños son los que golpean la puerta. Claro. Sí, muchos aprendieron con el tema de Halloween que eso, como tú mismo lo presentaste, tiene mucho significado, sobre todo tiene un origen, pero tiene muchos elementos que lo ha ido distorsionando y es lo que ha creado lo que hoy conocemos el Halloween hoy en día, que es nada que ver. Y muchas personas les gustó eso, saber de que... Pero lamentablemente hay seres que están ahora en el poder y que usan eso como para hacer sacrificios y cosas bien feas, ¿no? Lamentablemente. Y nos hacen creer que no pasa nada. Pero para ellos sí pasa y se lo toman en serio. Sí, no, inclusive me sugirieron que porque no hiciste un programa completo para hablar de todos esos elementos, todos esos ingredientes que se le iba agregando, incluyendo lo de Maloc. Sí, Maloc. Muchos también preguntaron que cómo es eso, que en el Vaticano, en Roma hay uno, y cómo es eso que en Washington hay otro, y que por qué no hablaste más de eso. Y yo, no, esos temas son ya un poquito... Y hay un búho, un búho, ¿no? Un búho que ellos adoran ahí, un búho chiquito que... Sí. Bueno. Edición especial. Sí, escriban y ahora, pídanlo. Lo raro es que el búho proyecta una sombra que parece un toro. ¿Ok? Y entonces está que se llama bull en inglés, ¿verdad?
Y por ejemplo, en la bolsa de comercio, en Wall Street, Ujú. saben que apareció un toro ahí El toro que y tenemos. nadie sabe de dónde salió. Ni quién lo puso, ni quién lo hizo. Y es algo caro, porque no está hecho así nomás, está bien La hecho. escultura que está en Wall Street Ajá. en Nueva York. Y Sí. nadie sabe. No, apareció de un día para el otro ahí instalado. Nadie quiso que se lo paguen, nadie dijo es mío, ni lo dono, ni nada. No se sabe cómo apareció ese toro y incluso la leyenda de Gilgamesh también. Bueno, no voy a ir tanto el tema, pero hay un toro que viene del espacio y que Gilgamesh se tiene que pelear con ese toro y vencerlo. Y por eso le están diciendo al presidente anterior que ahora le están llamando el matador, que es el que va a matar el toro. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Así que Escriban. bueno. Si les gustó este aperitivo, escriban. El chat está abierto, señores. En fin. Las líneas de teléfono están disponibles. Ahí aparece en pantalla los números de teléfono: 305-521-3434. Y WhatsApp o Telegram pueden dejar mensajes: 786-315-0689. Les recuerdo que estamos en vivo en este momento. Pueden participar con nosotros. Y también, si desean otros temas, pueden sugerirlos también. Sí, no queda mucho porque vamos a ir en vacaciones. ¿Verdad que ya vienen? Sí, verdad. Quedan unos 4 programas, ¿no? Más Sí. aproximadamente. Este fin de este mes Ya, verdad. vamos a tomar una... Pero hoy nos vas a instruir, nos vas a ilustrar con todo este gran misterio de la... Hoy de vamos la a hablar Esfinge. más que nada de las cámaras secretas que hay abajo de la Esfinge. No tanto de la Esfinge, porque eso hay material de sobra al que quiera investigar. Y también fotos, todo lo que quieran. Pero, ¿qué hay abajo? ¿Ok? Ujú. Sin duda, Egipto es donde hay la región donde más tesoros arqueológicos existen, porque en cualquier lado que meten una pala sale algo que está ahí enterrado. Ujú. Y lo que se ve, las pirámides y la Esfinge, es como la punta de un iceberg gigantesco que está abajo. Eso nadie lo comenta. Es lo que se ve es lo de menos. Realmente. Es lo que no se ve, O el sea, mundo, que el podría- mundo que hay abajo. Ajá. O sea que podría ser como el famoso Valle de los Reyes, que apenas abrieron una puerta y se encontraron con toda una ciudadela Sí. de salones y pasillos. Se Wow. decía que debajo de la meseta de Giza, ¿no? del antiguo Cairo, existe un laberinto de pasajes así ocultos, Ujú. con salas, cuevas naturales, lagos, una gran ciudad, objetos de arte muy elaborados también, que dan una y otra vez prueba de un alto nivel tecnológico que tenía esa civilización. Toda la información de los hallazgos hasta 1935, que había sido publicada en su momento, ahora se le ocultó al público, Ujú. ya no se puede encontrar. Tanto los gobiernos como los arqueólogos se han puesto de acuerdo en no revelar ni lo que se encontró en aquellos años, ni lo que se ha seguido descubriendo, porque ahí siguen yendo todos los años, año tras año, Ujú. arqueólogos y sacan cosas, y no se dice nada. Pero como ya la Esfinge y las 3 pirámides y todo lo poquito que hay ahí ya es suficiente para atraer los turistas y ganar el dinero, Ujú. ya no necesitan más. El resto es secreto. Y no dejan entrar. No, No claro dejan que no. entrar. No. Y claro, todos pensamos que es donde enterraron a... No enterraron y a no nadie. enterraron a nadie. No enterraron a nadie. No, eso es lo más importante. Sí. Ujú. Bueno, al menos no en las pirámides, o sea, en los alrededores sí. Pero bueno, yo estuve viendo, por ejemplo, el vidente que se llama Edgar Cayce, que es muy conocido Ujú. acá en Estados Unidos, que se llamaba el vidente dormido porque él entraba en una especie de trance, se quedaba dormido así y empezaba a decir cosas. Y la foto de Edgar Cayce, hay 2. Esta es una de las más recientes que hay. Y hay mucha gente que dice que yo soy parecido, que soy la Sí. reencarnación de Edgar Cayce. No sé, bueno, maybe. Pero después ya cuando se puso más mayor ya no se parecía. Él tenía una conexión a una cosa que se llaman los registros akáshicos, que fue él un poco el que lo hizo conocido ese nombre, Ujú. que es una gran biblioteca de información
que está en un espacio multidimensional, no sé, no está en ningún lado físico. Y supuestamente ahí se archivan todas las experiencias de las almas. Y esto incluye los conocimientos y las experiencias de las vidas pasadas de las almas, de las vidas presentes y de los posibles futuros que pueden tener las almas. Y se supone que en esos registros akáshicos se pueden leer todas las potencialidades que tiene esa alma realmente, ¿no? Lo que cree tener en esta vida, lo que tiene disponible para su disposición en la evolución, para el propósito de la existencia de esa alma, o sea, de su existencia como ser humano, digamos. Y también tiene ahí todos los aprendizajes acumulados, las lecciones que tiene por aprender, las respuestas a las grandes preguntas de su vida que él no encuentra, o ella no encuentra aquí. Y la palabra akáshico quiere decir éter, viene de la palabra akasa, que quiere decir éter. Frecuentemente se lo llama también, antes, el libro de la vida, se lo llamaban. Y los registros akáshicos aparecen bajo distintos nombres en muchas civilizaciones diferentes a través de la historia. Y en Egipto eran las tablas de Thoth. Okay. También lo llaman las tablas Esmeralda. Sí. En Islam se llama la tabla eterna. Los mayas tenían una versión de registros akáshicos también. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Casey dijo que en los registros akáshicos vio que había un grupo de habitantes de la Atlántida que habían llegado a Egipto y que habían enterrado sus secretos en una cámara oculta que está debajo de la Esfinge. Y dijo que esa cámara secreta se descubriría en el siglo XX. ¿Ya? Obviamente dicen, no se descubrió, pero no sabemos Si se si se descubrió. No dijeron nada, Claro, ¿ok? Porque claro. es lo más probable. Entonces, como que eso quedó ahí. Todavía se debate cómo se construyeron las pirámides, todavía se debate bien cómo... Lo de la Esfinge se conoce un poco más, pero no se habla de la tecnología avanzada que había en los mecanismos Disculpa. abajo, ¿no? Todavía lo de la Esfinge está muy enigmático. No, la porque Esfinge se sabe cómo se hizo, digamos, porque se hizo cavando todo alrededor. Sí, pero Eso hay no hay teoría con el tema de la cabeza. Ok. Muchos alegan de que era un león y después lo Sí, retallaron. pero no hay controversia de cómo se hizo. Se hizo cavando todo alrededor, hundiendo todo el terreno, hasta dejar esa parte en el medio y luego dándole la forma a esa. Eso es lo que se cree. Entonces, lo que tú dices es que la cabeza es muy pequeña con respecto al cuerpo. Al cuerpo. Y creen que alguien le cambió la cabeza a esa, algún otro faraón que quería tener la cabeza de él ahí. Y ahí en vestigios, los arqueólogos últimamente ahora alegan de que había agua en esa zona porque encontraron a cierto nivel de la estructura como unas marcas de agua. Hay mucha controversia Bueno, con el eso. agua es, eso lo dijo un señor que se llama John Anthony West, porque él vio que hay grietas Ujú. que es de cuando corre el agua por muchos años y va gastando, va dejando como un surco, Como una erosión. sí, una erosión de agua, pero que ninguna otra cosa produce esas marcas. Es decir, es marca de lluvias constantes por cientos de años. O sea que ahí debe haber abundante agua. Entonces, pero eso es, sirve como para tratar de determinar cuándo fueron hechas. ¿Ya? Que tiene más de 5.000 años, obviamente, porque no llovía así hace 5.000 años. Y se sabe cuándo llovía así, bueno, está entre 10.000 y 14.000 años. Yo creo que son más antiguos todavía. Lo que quizás no se Ajá. sabe es que si dentro de la Esfinge lo que hay es una planta de energía, ¿no? Bueno, lo que están diciendo es que ahí abajo hay algo, ¿no? Ujú. Y en esas galerías subterráneas fue donde se desarrollaron las principales enseñanzas de las escuelas de misterio. Ujú. Los descubrimientos que se hicieron durante los últimos 80 años indican que a pesar de lo que ocurrió bajo esas arenas hace miles y miles de años, no se refleja en los libros de historia porque nadie lo quiere
poner a la luz, y con mucha elegancia e imaginación cuentan una historia de un Egipto así atrasado, ficticio, simplemente que no encaja con los parámetros de nuestra cultura, porque dicen, no, bueno, ¿y cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron esas pirámides con esclavos y con no sé qué? Y bla? Perdón, si nosotros no podemos hacerlo ahora, ¿por qué estás asumiendo que eran menos avanzados? Claro. No, la tecnología hoy ¿Cuál en es la día idea no- de no- pensar que eran cavernarios y tú eres vivo y ellos eran idiotas? Si tú no lo puedes hacer hoy. Con toda la tecnología que tenemos. con toda- Entonces- no se puede reproducir. Entonces, no, ¿por qué o sea, que seguimos con esa idea de que no, que los antiguos no sabían lo que estaban haciendo, que eran tontos? Para nada, eran más avanzados que nosotros. y no eran esclavos. Ellos más bien, Claro. para ellos era un gran placer el trabajar, o sea, al servicio del faraón. Ellos, se descubrió ahora en un cementerio donde enterraban a los artesanos que tallaron la cara de la esfinge o el cuerpo de la esfinge, y se descubrió que tenían en los estómagos, ¿no? Beef, lo que se llama, bueno, nosotros decimos bife, Ajá. que comían lo que sería un filet mignon ahora. O sea, que eso no lo comía un esclavo. ¿Ok? Lo comían cierta gente privilegiada. Ah, ok. Te entiendo. Ciertamente Únicamente. privilegiada. Y esos eran los que trabajaban haciendo la esfinge y las pirámides. Cuando morían esa gente los enterraban cerca de ahí. No eran las tumbas de los faraones, no eran tan opulentas, pero eran unas tumbas que no eran de un esclavo. Ujú. A los esclavos los tiraban por allá, ¿no? Sin marca, sin nada. Y los esclavos no comían eso tampoco. O sea que los trataban bien, eran personas calificadas. Un esclavo no sabe trabajar. Es que con la ¿Ves? precisión matemática que hacían Tienes las que ser un cosas, artista, tienes que ser un artista, totalmente. un escultor con experiencia. Ujú. Entonces no era cualquier persona ni eran esclavos. ¿Ves? O sea, dejemos eso de lado. Y es bueno aclararlo, porque seguimos con las ideas falsas que inventaron los arqueólogos no sé de dónde. Se les ocurrió, ¿no? Ya, y quedó ahí. Pero no. Entonces, se cree que ahí abajo de la esfinge, y cuando empezaron a excavar encontraron que había una entrada, La pata derecha. pero tienen ¿no? miedo de que al cavar se desestabilice y se hunda todo. Entonces pararon las excavaciones, ¿no? Porque imagínense, si ahí abajo hay una ciudad y se hunde todo, Se pierde todo eso. El gran desastre. y entonces ¿cómo vas a entrar sin cavar? ¿No? O sea, entonces está en esa disyuntiva ahora de que, bueno, hay, sí, pero si hay, ¿cómo le entramos? Entonces yo he visto que hay en la cabeza, tiene un hueco en arriba de la cabeza que se puede entrar, hay una pequeña cámara ahí. Se supone que dentro de la cabeza hay una cámara grande. Y hay unas fotografías que enseñan personas saliendo de la cabeza, ¿o no? Sí, bueno, se supone que los atlantes hicieron eso, ¿no? Y luego en el cuerpo, hay un túnel que baja hasta el cuerpo, en el cuerpo hay columnas, y se cree que esa es la entrada a las pirámides. Por ahí había túneles y distintas cosas, y toda una ciudad subterránea que llevaba a las pirámides. Entonces, eso nunca, no se dice eso, no se habla. Y yo voy a leer documentos que encontré que corroboran esto que estoy diciendo. Pero no es que se me ocurre a mí así de la nada, ¿no? Otra cosa interesante que los egipcios siempre ustedes ven representaciones de hombres con cabezas de animales, ¿no? Se ve un hombre con cabeza de cocodrilo, un hombre con Sí, cabeza de el pájaro, panteón de los dioses egipcios. hombre con cabeza de, no sé, de león o de gato, cabeza de perro, pero no se ve un animal con cabeza de hombre en ningún lado. La esfinge es un animal con cabeza de hombre, Correcto. lo cual es muy raro porque es lo contrario a lo que ellos hacían. Ujú. Entonces es un león, aparentemente, Ujú. Con cabeza con la de cabeza del persona. faraón. Ujú. Y el nombre de esfinge es prestado de Grecia, porque eso viene, donde aparece una esfinge así,
es en la obra de teatro Edipo Rey. Bueno, yo la conozco bien porque la tuve que hacer. Y está la esfinge que desafía a Edipo, ¿no? Que es el protagonista. O sea, es una palabra de origen griego. La esfinge era un animal que los griegos decían que existía, mitológico, que era así, era como un león alado con cabeza de mujer. Eso era la esfinge. Y entonces yo creo que los arqueólogos tomaron la idea de ahí para llamar a esto esfinge. Ok. Ah. Muy bien. Porque la esfinge normalmente, en la obra de teatro, la esfinge está cuidando la entrada al reino. Y para eso se supone que pusieron esta esfinge ahí, para cuidar la entrada a las pirámides, que está debajo de ella. ¿Y es como un amuleto? Es un guardián, Es un guardián. es un protector de la entrada. Ok. O sea, que el nombre o término esfinge proviene Del del griego. idioma griego. Sí, viene del O sea, idioma no, no es egipcio. Entonces, No. No. ¿los egipcios qué nombre le darían a esta No sé, estructura? no sé qué nombre le daría. Pero eso se lo pusimos, los arqueólogos lo pusieron, ¿no? Para llamarla de alguna manera. Y la esfinge lo que le pregunta en la obra de teatro, el riddle, ¿cómo se llama? El acertijo que nadie podía develar. Es ¿cuál es el animal que cuando es joven camina en 4 patas, después camina en 2 y después camina en 3 patas? Y nadie sabía qué era. Y Edipo dice, es el hombre. Porque cuando es niño anda en 4 patas, después camina en 2, y cuando es viejo usa bastón, camina en 3 patas. Y esa fue la respuesta correcta, entonces se vuelve rey del lugar, porque le gana a la esfinge, le contesta el acertijo a la esfinge. Y de ahí es esa esfinge famosa, ¿no? Entonces, bueno, no se sabe, se desconocen los motivos, ¿no?, de por qué se reemplazó la cabeza. Tampoco se sabe de quién es la cabeza esa. Se sabe que se hizo durante el reinado de Kefren. Se estima que es la cara de Kefren, pero realmente cuando lo comparan no es parecido. No se parece. No. Como le falta la nariz, pero también hay toda una historia ahí con la nariz, porque dice que alguien se la quitó a propósito, que no es que se rompió y se cayó por la erosión ni nada, sino que alguien fue y le rompió la nariz. Sí, porque en la antigüedad, y Guillermo que me corrija, tengo entendido que las tradiciones en la cultura egipcia del antiguo Egipto, cuando pasaban de un reino a otro reino, o sea, de un faraón a otro faraón, o de un reinado a otro reinado, de alguna manera destruían el legado del faraón anterior. Si era de otra dinastía, sobre todo de otra casa reinante. Sí, Entonces, y siempre hacen esto, incluso en la arquitectura En ponen este arriba. caso se creen que fueron unos árabes, porque estaba en contra de sus creencias religiosas. sí, porque también hay que Porque ese era el hijo de Dios real, que era Ra, ¿no? El Ra es el sol. hay que resaltar de que la antigua cultura egipcia y el antiguo Egipto no tiene nada que ver con el moderno Egipto de ahora, porque esos territorios ahora fueron tomados por musulmanes y desde el año 600, 700 ya está bajo dominio de la cultura o la religión musulmana. Y sí, o sea, hay una antagonía sí. de la religión Claro. Hay completamente diferente. con lo que es bueno, la religión principal de Egipto es la religión musulmana. Ajá. Pero bueno, las esfinges se conocían históricamente como uno de estos seres raros, no sé si existían o no, porque es una especie de chupacabra, no sé qué, si era un bicho extraterrestre o qué era. Pero era parte de la mitología egipcia. Claro, era para proteger los lugares siempre, casi como las gárgolas. Claro. Las gárgolas también se supone que son monstruosas para asustar a los que vengan Y y protectores proteger el también. edificio, ¿no? Oh, mira. Entonces, la curiosidad de esta esfinge es que normalmente los egipcios representaban a los dioses, ¿no?, como humanos con cabeza de animal, y este es un animal con cabeza humana. Eso es una de las cosas raras. Pero hay un texto antiguo que quedan fragmentos nada más, porque ya desapareció, y que habla de algo llamado Huahuana. Con H se escribe Huana. Y menciona que el Huana no puede avanzar ni retroceder, pero que al pasarse por encima de él y desde atrás,
se abre el paso a la casa secreta de los Anunnaki. ¿Ok? Esto registraron los sumerios, ya, en un escrito que hay fragmentos, y lo llamaban la residencia secreta de los Anunnaki. Y dice que esa residencia era un lugar subterráneo donde se entraba por un túnel cuya entrada está oculta, tanto por la arena como por lo que ellos llaman el Wawana, y cuyos dientes son similares a los de un dragón y su cara similar a la de un león. O sea, evidentemente está hablando de la esfinge, pero ¿quiénes están hablando? Los sumerios, que supuestamente son anteriores. O sea que ya cuando O sea la que ya cultura estaba. sumeria ya existía la esfinge. Aparentemente. Así parece. Entonces, hay muchas cosas que están fuera de lugar. Las notas sumerias dan una descripción probable de la esfinge de Giza. Al parecer, la gran criatura fue construida para proteger y bloquear las escaleras que dan a los pasajes subterráneos y cuyos pasajes conducen a distintos sitios dentro de la meseta de Giza. Y también en dicho fragmento dice: esta entrada, ahora bloqueada por la arena y los escombros, se encuentra entre las patas delanteras del coloso agachado. Una vez fue cerrada por una rejilla de bronce cuyo mecanismo oculto solo podría ser activado por uno de los reyes magos. No solo había que ser rey, había que ser mago también para poder entrar ahí. Es como decir, ahora le diríamos a los sumos sacerdotes. Ujú. Estaba protegida por la veneración pública y por una especie de terror sagrado que también mantenía su inviolabilidad. Y la gente, la gente tampoco permitía que nadie se acercara a husmear ahí a ver qué había. No solo era la esfinge o el miedo de lo que había ahí, sino que todo el mundo estaba confabulado, ¿no? En el vientre de la esfinge se excavaron galerías que conducen a la parte subterránea de la Gran Pirámide. Estas galerías se cruzan a lo largo del camino hacia la pirámide, de tal manera que cualquiera que entra por ahí, si se pierde, termina dando la vuelta y apareciendo en el punto de entrada. O sea que hay un recorrido interno por todo el cuerpo de la esfinge. Conecta todas las pirámides. Y conecta. Esa es la entrada a las pirámides. Parece que por las pirámides no se entraba por afuera, sino por abajo. Por debajo. Ahí debajo hay ciudades. Bueno, ahora voy a leer un poquito más. Hay templos y cosas. Que hay gente que lo vio. Por ejemplo, un árabe que es del siglo XIX afirma que bajo la esfinge hay salas subterráneas que contenían tesoros y objetos mágicos. Y esta creencia fue apoyada por escritos de un historiador romano del siglo I que se llamaba Plinio el Viejo. Según estos escritos, lo más profundo de la esfinge se esconde la tumba de un gobernante llamado Armakis y contiene un gran tesoro. Y de esa manera bastante extraña, la esfinge misma fue llamada una vez la gran esfinge Armakis, que estuvo de guardia desde la época de los descendientes de Horus. Hay un señor que se llama Ammianus Marcellinus, que es un historiador del siglo IV. Hizo unos descubrimientos sobre la existencia de bodegas subterráneas que aparecían debajo de las esfinges y que conducían a la Gran Pirámide. Las inscripciones cuya existencia sostenían los antiguos fueron grabadas en las paredes de algunas galerías subterráneas. Hay quien dice que vio el plano grabado en una de las galerías subterráneas de cómo eran todos los túneles, la entrada, la salida, de todo lo que había. Y también se construyeron pasadizos para evitar que la sabiduría antigua se perdiera en las inundaciones. De esas que estábamos conversando. Ajá, que no quedaba nada. Que no quedaba nada. Hay un lugar que se llama Aswan, que es un complejo de tumbas donde se enterraban los nobles de antes, al sur de Egipto. Y esto durante la dinastía 13, se enterraron muchos nobles ahí. Se encontraron una serie de cocodrilos momificados que yo mencioné en el programa de aquí. Me acuerdo. Sobre el cual
no hay explicación por qué se tomaron el trabajo de momificar esos cocodrilos. Pero después se supo que los egipcios adoraban a un dios llamado Sobek. Mauricio, hay una fotito de un hombre con cabeza de cocodrilo que se llama Sobek, que se supone que el sudor de ese ser formó el río Nilo. Dicen que Sobek es el creador del Nilo y que el agua del Nilo es el sudor de él. ¿Ok? Y para los... Sobek. Sí, el dios Sobek fue el que ayudó a Isis a unir las 13 partes de Osiris cuando su hermano Set lo mató y lo cortó en pedacitos. Y lo mutiló, y lo tiró al Nilo. Y de ahí viene mucha de la numerología Totalmente. sagrada, porque realmente eran 14 pedazos, de los cuales encontraron 13 con Sobek y Isis. Entonces, cuando unieron los 13 pedazos, ¿qué le faltaba? El pene. Y hicieron un pene, Isis hizo un pene de piedra, ¿ok? Que es los actuales obeliscos. Representan eso. La gente no sabe eso. El obelisco representa el pene ese. Okay, O sea que lo que tenemos en Argentina es el pene de Olisis. Sí, no dice. ¿En la 9 de julio? Oh De my God. Osiris, de Osiris. De Osiris. Bueno, es que Isis hizo un Y en pene. Washington también tenemos un pene. No, pero el de Argentina es grande. Ay, por favor, Juan. Por favor. Está justo en la avenida que es la más Sí, ancha del sí, mundo. sí, pero aquí no estamos midiendo quién lo tiene más grande, si Washington o el Vaticano. El Vaticano también lo tiene. El El Vaticano lo tiene. Lo tiene grande. Sí, también. Se van a poner en esa. Ahora me van a decir a mí que la de las Argentinas es más grande. No. Aquí lo Bueno, yo importante. defiendo a mi patria. Sí, pero aquí lo importante es la explicación que nos No, está la dando virilidad Guillermo. de su patria. La explicación que nos está dando Guillermo sobre la relación del obelisco. Recapitulemos. Recapitulemos. Fíjate que en Miami no hay obeliscos. Bueno, no entremos en ese Hay otras detalle. cosas. No entremos en esos detalles, nos desviamos del tema. Sigamos con la instrucción de Guillermo. No, están sobre- esperando Sí. que diga una palabra ya para... No, Sigamos sí. con Isis. O Isis. Sí, y el obelisco, el símbolo fálico egipcio. Isis hizo ese obelisco y para poder tener sexo con su hijo muerto. Imagínate, es un poquito retorcida la historia. Esas mitologías, esos cuentos de mitología son bien retorcidos. Y de ahí nace ¿quién? Horus. ¿Ok? Entonces, bueno, es el símbolo de la resurrección de la virilidad, por ese motivo. Y los que están ahora en el gobierno creen, los que nos gobiernan en este momento, creen en todas esas cosas, por eso Claro, son los que esos pusieron símbolos. esos símbolos. Como dije, la punta de los capitolios es la vagina, realmente. Es, digamos, lo que se llama el womb es el vientre El boom. Sí, pero Guillermo, disculpa. donde se concibe y el otro es la virilidad. Donde se gesta. Pero Fíjate que en discúlpame. todos lados están las dos cosas. Ya para nadie es un secreto de que por lo menos Washington DC, la capital de los Estados Unidos, la arquitectura, el desarrollo arquitectónico fue completamente masónico. Sí, O sea que pero tú ves- viene de ahí, de Egipto. Viene de Egipto. Viene de Egipto. Ujú, sí. Ok. No es un invento masón, sino que los masones usaron eso. Ese Ese conocimiento. conocimiento, esa simbología. Ujú. El número 13, porque eran 13 partes, ¿cierto? Las 13 colonias americanas. El día 17, bueno, ni hablar. El 5, por ejemplo, el 5 es un número que es protección y muerte a los enemigos. Ahora, el obelisco de Washington tiene 555 pies de altura. O sea que en brujería, cuando se hace algo 3 veces, es el máximo spell, ¿cómo se dice? El máximo Conjuro. El máximo conjuro es cuando lo haces 3 veces. O sea, 3 veces 5 es 3 veces protección y muerte a los enemigos. Ahora, tenemos el Pentágono. ¿Por qué hicieron un edificio de 5 lados? Ujú. Podría haber tenido 3, 4, 8, 20, nada. O rectangular.
No. Todo Lo tiene hicieron un de cinco. propósito. De claro. 5, y le pusieron pentágono, que es el pentagrama. Bueno. Las cinco Claro, partes. las 5 partes. Entonces todo eso está reflejado en todo, porque ese es el culto religioso de los que nos vienen gobernando desde antaño, ¿no? Y la gente no se da cuenta porque que eso es una religión. Bueno, y vemos en el billete de los Estados Unidos también Está las lleno de pirámides. esos. Claro, todos los símbolos están Minado. ahí, todos. Por eso yo digo, si quieren ver brujería, miren un billete de dólar, ahí está. Y más magia que eso no hay. Y aparte magia que viene de miles de años, ¿no? Ok. Entonces, bueno, lo que hablábamos de Sobek, que fue el que ayudó a armar los pedacitos. Entonces, también tenemos un árabe que se llamaba Atelenzani, que en el Museo Británico hay un manuscrito de ese árabe. Y relata que existía un largo pasaje subterráneo, una sección cuadrada entre la Gran Pirámide y el río Nilo. Y también hace mención a un objeto extraño que bloqueaba la entrada de la orilla del río. ¿Ya? Quedan todos fragmentos porque se van borrando las cosas, ¿eh? No sé quién, hay una mano negra ahí que borra las cosas y desaparece la información. Pero estaba cerca del Esfinge o dentro. Hay un objeto extraño, dice, entre la pirámide y el río Nilo, pero por debajo, porque se supone que la esfinge está conectada a las tres pirámides. Sí, claro, es el acceso. Entonces, fíjate que Ahmed Ben Tulun, que fue un gobernante, hay un rey, que hizo una dinastía que se llamaba la dinastía Tulunid, porque se llama Tulun, y gobernó Egipto y Siria entre los años 868 y 905. Ben Tulun fue un soldado turco que había sido tomado como esclavo en el año 868. Fue enviado a Egipto y él se las arregló para dejar, no solo para dejar de ser esclavo, sino para llegar a gobernador, ¿ya? Y en 4 años Ben Tulun se había establecido como gobernante, tomó el control de las finanzas de Egipto y estableció una gran fuerza militar con soldados que eran muy leales a su causa, era muy respetado porque imagínate, había sido esclavo y terminó siendo el que mandaba. Y como símbolo de su nuevo régimen, él construyó una nueva capital que se llamaba Al-Qatai, al norte de la antigua capital, que era Fustat. Fue el primer gobernador de una provincia importante del califato abasí, que se llamaba en aquel momento. No solo se estableció como maestro independiente de la corte abasí, sino también pasó el poder a su hijo. Por lo tanto, también fue el primer gobernante desde los faraones ptolomeicos. O sea, ptolomeicos viene de Ptolomeo, que Ptolomeo empezó... Ptolomeo el Grande. Está Ptolomeo primero, segundo, tercero. Sí, son hay varios. 15. Okay, hay 15. Empezaron en el año 300 y terminaron... Es toda una dinastía. Terminó, sí. Entonces, el Ptolomeo 13 fue el que se casó con Cleopatra, que ella sí es conocida, ¿no? Por las películas y por todo eso. Pero bueno, en la época de Ahmed Ben Tulun, que es el que estoy mencionando, hay una historia que un grupo de exploradores se metió dentro de la Gran Pirámide, ¿ya? A través de un túnel que había, y uno de ellos, en una habitación que había ahí abajo, encontró una copa, ¿ya? Y la copa era de color y textura extraña, colores muy raros, ¿ya? Y terminaron su exploración, salen de la pirámide y notan que falta esta persona que encuentra la copa, ¿no? Uno de sus compañeros. Entonces los hombres dicen, volvamos a buscarlo. Vuelven y el individuo, cuando están volviendo a buscarlo, el individuo viene hacia ellos completamente desnudo, riéndose a carcajadas. Y este hombre se volvió loco, ¿no? Y entonces les gritó, ni me sigan ni me busquen más. Se dio vuelta y se metió corriendo de vuelta a la pirámide. Entonces, y no lo volvieron a encontrar, ¿no? Entonces, los compañeros del sujeto dijeron, esto es una brujería, una maldición que hay ahí, y lo agarraron a espíritus, vaya a saber. Pero van y le cuentan a Ben Tulun,
Y este hombre que no creía en nada, ¿no? Dijo, bueno, a ver qué hay ahí debajo de las pirámides. Y le dice, bueno, encontró un objeto extraño así, que era una especie de copa, un vaso, como si fuera el Santo Grial. Ujú. Ok. En eso pensé también. Algo así. Pero tendría algún elixir para que Y se le dijo, tráigame esa copa para aquí. Entonces le traen la copa esa. Y la examinó minuciosamente y empezó a hacer pruebas distintas. O sea que pudieron sacar la copa. Sí, la encontraron. El hombre se perdió, pero la copa estaba ahí. Pero ¿por qué se volvió? No se sabe. Lo que pasa, ¿Se tomó algo? a lo mejor me echó algo dentro de la copa y lo tomó. Ujú. Porque este Ventulún dijo, bueno, ¿qué pasa cuando le echo un líquido? Entonces él se dio cuenta que le echaba el líquido y la copa no pesaba más. Entonces, dice, ¿cómo puede ser? Entonces trajo una balanza y la pesó llena. Después le sacó el líquido y le pesó de vuelta y pesaba lo mismo. Sin importar si estaba llena o vacía. Y luego encontré un historiador que se llama Atelemsani, que él escribió, la copa tenía el mismo peso vacía que cuando estaba llena. O sea, hay una cosa que corrobora, ¿no?, esta historia. Y dice, esta historia nos habla de la existencia de una ciencia extraordinariamente avanzada, ya que la falta de peso registrado cuando la copa estaba llena de agua, nos dice que el interior de la misma tiene una propiedad que desafía la ley de gravedad. Y aparentemente dentro de la copa hay una dimensión diferente de la que hay en su exterior. Qué interesante. Esta es una de las cosas que no nos dicen, pero ¿cuántos objetos así debe haber ahí abajo? ¿Okay? Entonces tenemos otro relato de Hassan Masoudi, se llamaba, que era un calígrafo. Masoudi había nacido en Irak en 1944. Estaba trabajando descifrando jeroglíficos ahí abajo en los túneles. Eran más o menos en el siglo X. Y estaba por unos pasadizos subterráneos mirando cosas que estaban escritas en las paredes. Y dice que en una de las galerías se encuentra con unas estatuas mecánicas. ¿Okay? Debajo. Estatuas mecánicas. Y él, de acuerdo a la descripción que da, parece que son como unos robots modernos. ¿Okay? Porque las estatuas no son mecánicas, las estatuas no se mueven. ¿Okay? Pero bueno, eso es lo que le pareció a él, porque deberían ser grandes también. Hassan Masoudi cuenta que esos guardias autómatas fueron puestos ahí hace varios miles de años atrás y tenían la propiedad de captar las emociones humanas. Y Inteligencia artificial. Están ahí y destruyen a todos aquellos que entran y no son capaces de seguir una conducta correcta. ¿Sí? Entonces, Masoudi afirma que los manuscritos usados por los antiguos reyes magos, se los llama reyes magos, y sus increíbles logros, tanto en las diversas artes como en las ciencias, estaban profundamente ocultos y custodiados, posiblemente esperando que algún día alguien pudiera entenderlo, pero custodiados por estas estatuas. Los astrólogos. Si uno va ahí con codicia, con él, las estatuas lo matan. Ok, entonces dice, ese conocimiento que está guardado ahí en esas cámaras subterráneas podría cambiar completamente nuestro mundo. Y tal vez por ese motivo los que han llegado hasta ahí no están interesados en compartirlo con nadie, dijo Masoudi. Y agregó, he visto cosas que no he tenido la valentía de describir por temor a que la gente dude de mi salud mental. Sin embargo, las he visto. Okay. Dice mucho. Con lo poco que está diciendo, está revelando mucho. O sea que no es tan fácil meterse ahí abajo. Porque hay mucha gente que dice, pero ¿por qué no dicen? Puedes morir aplastado, puedes morir de 10.000 maneras diferentes, para empezar. Es peligroso, no es tan simple, ¿no? Adentro y afuera. Sí, porque las excavaciones son de exteriores, claro, ¿no? Donde no quieren arriesgarse mucho. Pero meterse ahí abajo, no sabes si vuelves a salir. Sí, es de alto riesgo. Y porque saben que hay tecnologías avanzadas que no comprendemos. Y que un paso en falso
Pero ven acá, Guillermo, con toda la tecnología que tenemos hoy en día, sobre todo esta tecnología satelital que están disparando para el espacio cada rato, toda esa cantidad de satélites que están dando vueltas, que captan hasta donde estaba Osama Bin Laden, Ujú. no van a saber lo que hay allá abajo. Sí, Con toda esa tecnología que está ven los flotando. túneles, ven los túneles. Bueno, un poquito más adelante voy a decir exactamente que vieron los satélites que se llama Deep Penetration. Ah, Acá dicen, cuando fue el caso de los mineros en Chile, de las 33 personas, Claro. usaron satélites de la NASA para saber la cantidad de gente que había Sí, ahí sí. adentro. Pero una cosa, o sea, se puede ver que hay túneles, pero no saben si los túneles están llenos de agua, si los túneles están llenos de escorpiones, si en los túneles serpientes. se puede caminar por ahí, si hay oxígeno, o sea, Por eso, amigos, cuando Ok. miren al cielo, sonrían, porque algún satélite les está tomando una foto. sí, no, eso ni hablar. Entonces, hay un historiador muy famoso griego, Heródoto se llama, ¿no? Y fue también geógrafo y vivió en los años 480, entre 480 y 425 a.C., una ciudad griega que se llama Halicarnaso, que en la actualidad se llama Bodrum, en la localidad de Pavosta. Y Heródoto es famoso por haberse dedicado a plasmar en papel relatos de distintos eventos importantes. En aquel momento las batallas eran una de las cosas más importantes. Y tiene narraciones de las guerras greco-persas y otros acontecimientos de su época. Y sus historias cubren tanto la historia de los reyes, como los reyes prominentes, ¿no? Como de las batallas famosas. Fue el primero en escribir y en realizar investigaciones sistemáticas de los acontecimientos históricos. Por tal motivo, Heródoto es considerado el padre de la historia, es el primer historiador, ¿no? Como que el que inventó la historia, ¿no? Y aunque Heródoto describió con lujo de detalles batallas tales como Maratón, Termópilas, Artemisio, Salamina, Platea, son todas las batallas famosas, también relataba el trasfondo cultural que llevó a esa batalla. Y también hablaba de la etnografía, de la geografía, decía de los chismes que había, de lo que se decía sobre eso, ¿no? Y por eso fue muy criticado, porque decía que él ponía leyendas y relatos fantásticos Que era muy amarillista. mezclado con los hechos, ¿ya? Ujú. Pero Heródoto dijo que su forma de escribir era que él informaba lo que él había visto, no solo lo que había pasado, sino lo que él había visto, lo que otros habían visto y lo que se decía sobre esos hechos. O sea, que daba un reporte más completo que una cosa así, digamos, fría, ¿no? Entonces, gran parte de esos chismes, que no se saben si eran verdad o no, luego fueron reportados por otros historiadores y confirmados, ¿no?, por arqueólogos modernos, que eran verdad. Todo lo que él señalaba, las cosas que, digamos, no eran el hecho frío, sino todo lo que lo rodeaba eso, después se confirmó que sí, que era cierto. Y Heródoto dice que él habló con sacerdotes egipcios, porque en aquella época los griegos iban a Egipto y eran admiradores de esa civilización. Y le contaron a estos sacerdotes egipcios sobre la antigua tradición que tenían los sacerdotes originales de la llamada pirámide de Memphis. La pirámide, las pirámides que nosotros llamamos ahora de Giza, se llamaban pirámides de Memphis antes. Y, Yo no sabía eso. ajá, y entonces dice que los creadores originales habían organizado salas subterráneas. Y eso le dijeron a Heródoto personalmente, estos sacerdotes. Y cuenta que vio 12 palacios, Heródoto personalmente, vio 12 palacios abajo, subterráneos, que se comunicaban entre sí, que estaban esmaltados, que tenían terrazas y que estaban diseminados alrededor de 12 grandes patios. O sea que es gigante. Sí, Claro. inmenso. Y que esas edificaciones no parecían ser de origen humano.
Y dice textualmente, es difícil creer que esos edificios fueran obra de hombres. Y esto fue en el 400. Él estuvo ahí. Y en el 400 antes de Cristo. Sí, estuvo ahí. Heródoto continúa diciendo que las paredes estaban cubiertas de retratos esculpidos y cada patio exquisitamente construido de un mármol blanco y rodeado de columnas. Cerca de la esquina donde terminaba el laberinto, parece que era un laberinto, había una pirámide de 80 metros de altura decorada con grandes retratos de animales tallados y cuya entrada era subterránea. Wow. Amiga, tenemos que ir a la pausa, lamentablemente. Cuando lleguemos de la pausa, le voy a contar a ustedes, a todos Buenísimo, ustedes, buenísimo. algo que me sucedió cuando estuve en Shasta a través Ok. de una meditación. Ok, ok. Que todo lo que me estás diciendo me viene a... ¿Sí? Ajá. Wow. Bueno, Perfecto. Ok. yo conozco personas que han viajado de aquí de Miami a las pirámides y dan testimonio de que sí hay algo más allá de lo que muestran para los turistas y que se niegan a tener acceso. Queridos amigos, fascinante el tema de hoy. No se aparten, vamos a la pausa y regresamos pronto con este fascinante tema sobre las cámaras secretas de la gran esfinge en Egipto. Ya volvemos.